¿cómo estás? Bien. Bueno, aquí estamos hoy domingo, hoy es marzo 15 de 2020, un día especial porque es el día que el Señor hizo para que lo glorificáramos. Y estamos aquí reunidos y estamos con el propósito de compartir y estar unidos en la fe con la iglesia del Señor en cualquier parte de la tierra donde se encuentre el pueblo de Dios. Y queremos en este día aprovecharlo para compartir, aprovechar que nuestro hermano Leo está aquí, que nos visita de Cali, de Colombia, y que pues el hermano tiene pues bastante don y bastante, pues el Señor le ha dado mucho para que nos comparta mucho sobre el tema de familia, el tema matrimonial, el tema de los hijos. Así que queremos aprovechar en este día para seguir compartiendo lo que ya estuvimos haciendo el fin de semana pasado. Y queríamos hablar sobre el matrimonio, pero queremos enfocarnos en temas muy prácticos, porque pues a veces nos vamos a la palabra y pues no todos estamos tan espirituales como para entender toda la situación o la problemática y aplicar a nuestra vida desde el punto de vista, pues, hablando simplemente sobre temas escriturales y muy espirituales. Queremos enfocarnos también en la parte práctica de la vida matrimonial y los problemas, porque siempre que hablamos de matrimonio y de pareja, inmediatamente lo que nos viene a la mente son los problemas, las frustraciones, las desilusiones, los conflictos, las cosas que nos molestan de nuestra pareja, porque generalmente todo matrimonio tiene sus luchas y no es la excepción con los matrimonios cristianos, porque a veces pensamos que porque ya somos cristianos, somos creyentes, ya todo está resuelto. Debería serlo, pero no lo es en la práctica. Así que toda esta situación nos traen frutos, nos traen consecuencias, y es la insatisfacción en la vida matrimonial, la inseguridad, las amarguras, la infidelidad en sus diferentes aspectos, o simplemente la vida matrimonial religiosa, ¿no? Somos casados, somos esposos, ya somos cristianos, hay que soportarse, hay que aguantarse. Pero, ¿qué nos puede decir, hermano Leo, sobre todo esto? ¿Qué nos puede aportar? Sí, justamente como el misterio que Dios encierra en el matrimonio se pierde, porque a veces como iglesia no comprendemos cuál es el propósito, como el tesoro que Dios ha colocado en nuestras manos en el matrimonio. Y terminamos es como peleando, discutiendo, teniendo más rivalidad que en realidad una unidad y un expresar al Señor. Entonces, cuando empezamos a comprender que el propósito de Dios en el matrimonio es tejer, es ayudar a hacer ese tejimiento que Dios tiene para con nosotros, de irnos forjando, irnos formando la imagen de Jesús, es cuando empezamos a encontrarle sentido a estas discusiones, a estas frustraciones, porque cada uno de estos elementos que mencionaste, Ramiro, tienen que ver con la obra del Señor, sino que a veces no la vemos. Estamos viendo solamente como ese aspecto negativo, pero no estamos comprendiendo que detrás de esto hay toda una obra que el Señor está ejerciendo. Solo que como no estamos apercibidos de esto, como no estamos discerniéndolo, entonces en vez de volvernos colaboradores de esa obra de Dios, lo que terminamos es desparramando lo que el Señor nos está dando en el matrimonio. Por ejemplo, en lo cotidiano notamos cómo en las relaciones de pareja una insatisfacción puede empezar a generar una insatisfacción de afecto o de atención de parte de alguno de los dos. El hombre se queja de la falta de atención de su mujer, o la mujer se queja de la falta de afecto del hombre. Un ejemplo de lo cotidiano. Entonces, cuando desde por la mañana ya empiezan a haber esos roces, cuando antes de poder tener una relación que nutra
un buenos días, mi amor, en vez de eso ya empiezan a generarse las pequeñas discordias y no empezamos a comprender el propósito del Señor, entonces lo que terminamos es desbaratando lo que el Señor está queriendo lograr, ¿no? Entonces, en alguno de los dos casos, esa falta de comprensión de yo no me vengo a llenar con mi pareja, por ejemplo, ese es un punto. Cuando yo como pareja todavía sigo creyendo que yo me vengo a llenar con mi pareja, pues obviamente la insatisfacción va a estar número uno ahí, porque la enseñanza de nuestro Dios es, ven, tú no te vas a llenar con tu pareja, tú te tienes que llenar es conmigo. Que eso es un concepto que generalmente tenemos casi todos los seres humanos cuando pensamos en el matrimonio. Una vez pensamos en el matrimonio estamos creyendo o tenemos la expectativa de que al casarnos vamos a encontrar la persona que nos va a hacer feliz, la persona que nos va a llenar, la persona ideal, la persona que nos va a complacer, que nos va a dar todo lo que nosotros queremos que nos den o esperamos. Y entonces eso que mencionas en la vida práctica, pues es lo que generalmente sucede después de casarnos, ¿no? Claro. Estamos con unas expectativas y por eso también muchas veces, pues en el noviazgo encontramos muchas cosas, pero ya en la vida del matrimonio, pues no todo funciona igual. Así es. Mira cómo, por ejemplo, si una mujer o un hombre dice, es que yo me siento muy solo, apenas encuentre a alguien, entonces voy a realmente a sentirme bien. Ajá. Y resulta que se encuentra con ese alguien y es justo con ese alguien que no se empiezan a sentir bien. Ya sea porque no conocía ciertas costumbres, ya sea porque listo, sí, hay compañía, pero no sabía que era quejumbrosa o no sabía que él era tan Quejumbrosa es que una persona que se queja mucho. Se queja. Entonces, sí, una compañía que termina siendo un tormento. Ajá. Y la persona... Entonces viene la desilusión. Viene la decepción, viene la desilusión porque con lo que quería llenarme terminó resultando un mayor hueco. Sí. Entonces, así de simple, esas pequeñeces van generando pues grandes insatisfacciones. Por eso las pequeñas zorras como lo menciona el Señor, son asuntos que uno no debe descuidar, porque esas pequeñas cosas son las que finalmente pueden abrir boquetes grandes. Ajá. Y el matrimonio hay que cuidarlo en ese sentido. Pero no vamos a poder comprender el propósito si no entendemos cómo fue que fue diseñado por el Señor. Entonces, cuando cada pareja en el matrimonio es consciente que hay una nueva creación en Cristo y que su vieja vida o su vida del viejo hombre que fue maltratado o que fue abandonado o que fue dejado en soledad, en abandono, cuando estos recuerdos que quedan aún en la carne de la nueva creación van a tratar de venir a hacerte olvidar que tienes una posición en Cristo donde has sido aceptado, donde has sido recogido, donde has sido adoptado, donde has sido hecho hijo de Dios, donde has sido cobijado, donde has sido protegido. Toda la riqueza que el Señor ha hecho en esa nueva creación es lo que estos recuerdos de tu viejo hombre son los que van a tratar de venir, que normalmente se alborotan cuando estoy con un otro. O sea, mi pareja, sin darse cuenta, termina estimulando al viejo hombre, al de ella y al de uno. Y ahí es donde nos empezamos a perder, Claro. porque quedamos inmersos en una vieja creación. Es como si viéramos en un espejo a nosotros mismos, nuestras crisis, nuestras necesidades, nuestras frustraciones del pasado, ¿no? Las vemos reflejadas en la relación con nuestra pareja. Claro. Y lo más importante o lo más impresionante es que Dios en su soberanía es capaz de permitir que justamente yo me encuentre con una persona que me va a ayudar a señalar constantemente ese viejo hombre, Claro. del cual necesito ser despojado. Pero me pierdo porque trato de, en el viejo hombre, justificar y hacer justicia. Claro. O sea que nuestra reacción natural es entrar a juzgar, a reclamar, a entrar en conflicto con la pareja cuando lo que
en el fondo lo que Dios está contribuyéndonos, ayudándonos a través de nuestra pareja es para que nos demos cuenta, nos veamos en un espejo y nos demos cuenta de nuestras deficiencias, digámoslo así, si podemos, O las ataduras. o las ataduras que tenemos, para que podamos ser libres de ellas llevándolas al Señor, ¿no? Correcto. Por ejemplo, si una persona ha estado tratando de afianzar su estima, su valor, a través del ser comedido. ¿Qué significa comedido? Una persona que está constantemente en colaboración, en una actitud de colaborar, de persona ayudar, que ayuda a de la ayudar. gente. Sí, o por ejemplo, si la esposa o el Servicial. esposo en los quehaceres de la mujer le colabora, le ayuda, está con su bondad, ¿no? Ajá. Pero resulta que está afianzando su valor, está afianzando su importancia, está afianzándose allí. Está tratando de hacerse sentirse bien, seguro el mismo, a través de esa actitud de servicio, de ayuda a su pareja. Correcto. Y resulta que, pues esa es, en la vida de naturaleza, pues es válido. Ajá. Y frente a la ley, pues está bien. Sí. Pero frente al Señor no. Porque no te estás llenando del valor de Él. Es decir, Claro, estás buscando tu seguridad en eso. estoy apoyándome en mi propia Eso, fuerza, en tus en mi propio esfuerzo. Ajá. Y entonces, claro, no tergiversar esto de, entonces uno no debe ser colaborador, no, es que mientras sea el fruto del Señor, yo lo voy a hacer es por el otro, de ahí que la frase de, haz las cosas desinteresadamente, pero es que eso solamente sale del Espíritu, solo cuando hay vida, yo simplemente doy estas cosas y no estoy apoyándome En mí, sino en el Señor. sino en el Señor, de tal manera que lo que quiero es dar, eso es amor. Claro. O sea que Pero para eso necesitamos es la gracia de Dios, la vida del Espíritu. O sea, definitivamente no es suficiente decir que somos cristianos ni que vamos a una iglesia. Correcto. Es indispensable que hayamos tenido un encuentro genuino con el Señor Jesucristo y que pues hayamos tenido la experiencia de recibir el Espíritu, la vida, de tener la vida, esa gracia. Porque solamente dejando que esa gracia fluya en nosotros es como vamos a poder llevar a esa experiencia, ¿no? Claro, alguien podría malinterpretar el asunto y decir, pero ¿cómo así? Entonces Dios, ¿cómo es que Dios estas cosas buenas no le agrada? Ajá. Pero es por el desconocimiento que tenemos acerca de la naturaleza del hombre, que es una naturaleza caída. Como nos cuesta horrores entender que nuestra naturaleza es caída, estamos haciendo lo de Saúl, pretender a nuestros propios ojos calificar qué es bueno y qué es malo para preservar, para darle al Señor. Y resulta que al Señor no le interesa nada de lo bondadoso que salga de la naturaleza humana, Claro. porque es una naturaleza caída. Claro. Y ahí es donde chocamos, porque muchos creyentes, grandes frustrados, creyentes de buen corazón, es decir, de un corazón genuino, que están tratando de hacer las cosas bien, tienen esta genuidad de portarse bien y los resultados a la luz de la ley pues están bien, pero en realidad no son sino heno, madera y hojarasca, porque a veces pensamos que es que lo malo, ¿no? Lo que desagrada a Dios es la fornicación, el adulterio, la mentira, el robo, Sí. pero no nos damos cuenta que esa bondad humana, Claro. este querer humano, este dar humano, Sí. es igualito. Sí. O sea, viene de la misma naturaleza. Claro, en realidad eso nos lleva al propósito, al epicentro del Evangelio, que es crucificar nuestro yo, nuestra naturaleza, nuestra carne, ¿no? Claro. Para que tengamos una nueva vida en Cristo, ¿no? Que yo que soy tan responsable, Ajá. Yo que soy tan bueno, yo que soy tan fiel. yo que soy tan servicial, yo que sí soy cariñoso. Entonces, ¿cómo es que Ajá. aparece este personaje? ¿O cómo aparece este personaje? En cambio mi pareja no es así, no es asá, no es lo otro, y entonces entramos en ese conflicto. ¿O cómo no lo aprecia? ¿O cómo? Exactamente. Y es a veces Dios mostrando es que ese es mi desprecio. Claro. Eso es lo que yo no puedo apreciar. O sea, es una bendición ese tipo de pareja porque te está mostrando
todo tu fruto de la carne, y es una guía que insatisface. Sí, Entonces, cuando empezamos a entender que el misterio del matrimonio está hablando de la iglesia y del Señor, no entendemos que a veces es justamente eso, el Señor y su iglesia, donde Él está proveyéndole amor, 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 pero todo lo que la iglesia trata de hacer en su bondad, en su cariño, en sus buenas obras, no le interesan a Jesús y no le puede satisfacer. sí. Y no lo comprendemos, que es igualito en esto que estamos viviendo en lo práctico. Claro, claro. Sí, Entonces, eso nos va tirando a otra línea, y es justamente vamos comprendiendo que el amor, que realmente el amor de Dios es el que transforma las vidas. Entonces, lo que está pretendiendo el Señor es que, como decías tú, cuando cada uno ya empieza a tener ese encuentro real con el Señor, pero real es real, real es que mi insatisfacción lo llevo al Señor, no a mi esposa o no a mi esposo, que mi insatisfacción en realidad la debo llevar es al altar, no a exigirle. claro. Que por eso es que los matrimonios terminan en divorcio, porque llega un punto de tanta exigencia y de que yo no te acepto y yo no soporto, y si no cambias, y si no estás dispuesto a cambiar, yo no estoy dispuesto ya más a estar con mi pareja. Y llegamos a puntos críticos donde decimos mejor divorciarnos, porque pero también sabemos por la palabra de Dios de que muchas veces tenemos la mejor intención, ¿cierto? Porque uno dice, no, es que sos un mentiroso, porque siempre me prometes que vas a cambiar y cambias una semana y después vuelves a ser el mismo. Y no nos damos cuenta que todos somos iguales. Y lo dice la Escritura en Romanos capítulo 7, de que quiero hacer el bien y termino haciendo el mal, y que hay una ley que opera en nosotros que es superior a nuestros buenos deseos, a nuestras buenas intenciones. Así que no hay manera humana, no hay poder, no tenemos el poder, digamos, como seres humanos, para realmente mejorar de esa manera. Aunque hay personas que pueden ir mejorando, tienen más disciplina, pero al final pues no se va a lograr mucho tampoco, vamos a llegar a lo mismo. Entonces viene la crisis, llegamos a un punto en nuestra relación matrimonial, después de esas luchas de que vas a cambiar, yo voy a cambiar, de las crisis, de los problemas, de las peleas, además de toda esa suma de amarguras y resentimientos que se van acumulando y que van alejando y van enfriando esa relación, llega un punto donde hay que tomar una decisión. Número uno, o me separo o simplemente acepto así la situación, acepto vivir insatisfecho, ¿sí? Y me aguanto por mis hijos, o por la religión, o por los principios, o por Dios, o por lo que sea, ¿cierto? Entonces, pues caemos en eso, caemos en las opciones o por los hijos, y, Claro. y terminamos una vida pues bastante insatisfecha, probablemente terminamos en infidelidad de alguna manera, pero no nos damos cuenta que ninguna de esas opciones es realmente la que debería ser. Claro. Porque la opción no es esa. Ayer hablábamos de este tema cuando estábamos compartiendo, y mencionaste un caso de una experiencia que tuviste con una señora en Colombia, tal vez, que estaba bajo una crisis, una situación bastante complicada, y no sé si quisieras compartirnos un poquito de esa experiencia. Bueno, era una persona muy comprometida a nivel ministerial. En esa época, pues yo todavía estaba muy joven y también muy ajeno, digamos, de la vida matrimonial, como gracias a Dios hoy pues el Señor me ha ido llevando. Y esta persona que mi asesoría tenía una situación bastante compleja, porque como era una persona de alguna manera referente entre los hermanos en su iglesia, estaba muy preocupada porque su marido era una persona que estaba ya llegando a un punto de agresión física.
y ella no tenía con quién hablar esto, porque con su pastor o con hermanas en la iglesia, pues ella sentía que no iban a tomarlo de la mejor manera y curiosamente era como tratando de proteger la imagen del Señor, como también tratando de protegerle la imagen a su marido. Claro, estaba como entre la espada y la pared. Sí, estaba bastante compleja allí. Y con un corazón muy sincero ella me decía, la verdad es que no sé qué hacer. Yo no sé qué más hacer. Se lo he pedido de diferentes formas, de diferentes maneras. He soportado toda esta situación y la verdad es que ya me siento ahogada. Obviamente en ese momento la sugerencia fue, hermana, pues ya que tú no quieres, digamos, denunciar esto por ningún lado y realmente estás en la búsqueda del Señor, lo único que te puedo decir es, y le compartí otro testimonio de otra hermana cuyo esposo era incrédulo, no era creyente, y también le trataba de impedir la asistencia a la iglesia. También tenía un comportamiento bastante fuerte con ella. Y ella empezó a notar, cuando ella le entregó esto al Señor, ella empezó a notar cómo él, siendo incrédulo, empezó a relacionar que toda vez que él le impedía hacer las cosas para el Señor, o toda vez que él empezaba a ser como brusco con ella, ese día lo robaban, Algo le pasaba. Algo le pasaba. Y él empezó a coger temor de eso y era, mira, no se olvide de ir para la iglesia. Entonces, contándole este ejemplo, yo pues, le dije, hermanita, y la cuestión es, si ya tú has revisado todos los otros aspectos de tu vida, entrégaselo al Señor. Dile, Señor, yo ya hice esto, o sea, has hecho todo lo que se supone debieras hacer y no pasa nada. Lo último que yo te diría es, entrégase al Señor. Sigue haciéndolo de la manera como el Señor te lo muestre, dando el testimonio que Dios te dé y el amor que tú has experimentado para con Él. Y resultó que así quedamos. Y luego, por allá, como al mes, me contactó, se buscó la manera de contactarme y me dijo, hermano Leo, quiero comunicarle algo. Yo, sí, claro, ¿cómo no? Cuéntame. Quiero decirle que hace como 10 días, a mi esposo le dio un infarto fulminante. En otras palabras, lo que nos enseña esto es que no importa, ya estando casados, ya estando, como diríamos, en el mundo embarcados, ¿no? No importa la problemática en que nos encontremos, la solución en el Señor, en Cristo, no es el divorcio, no es el enfriamiento, no es poner barreras, no es alejarnos, sino que más bien es una oportunidad que Dios nos está dando como personas de Dios para ir a Él, entregarle todo al Señor, poner nuestra confianza en el Señor, buscar nuestra satisfacción y nuestra llenura no en nuestra pareja sino en el Señor, para que nutriéndonos de esa gracia, nutriéndonos de esa plenitud que nos promete Dios por medio de su palabra, que seamos llenos de su plenitud. Si estamos llenos de su plenitud, podemos, por el contrario, asumir una actitud diferente hacia nuestra pareja, independientemente de la situación que sea, y más bien podamos antes ser luz, ayudar, soportar, amar, pero en amor, o sea, dar en amor, o sea, que ya es Cristo fluyendo en nosotros y ayudando a edificar a nuestra pareja, y verla como un propósito de Dios, ¿no? Y también, pues en este caso que planteaste, pues ella simplemente le entregó eso al Señor y el Señor se encargó. Ya si el Señor quiere quitarnos la persona porque es su soberanía, porque Él considera que es lo justo delante de Él, pues Él lo hará, ¿no? Él se encargará
de alguna manera confiar en que Él nos resuelve los problemas, y no solamente en relación a nuestra esposa, a nuestro marido, sino que también esa misma posición debemos tenerla con relación a nuestros hijos y aún con relación a nuestras finanzas, de que nosotros tenemos que llevarle todo al Señor y confiar en Él y dejar que Él obre, ¿no? Porque hay circunstancias donde nosotros no podemos hacer nada. O sea, y cualquier cosa que tratemos de hacer con nuestras fuerzas, lo único que vamos a hacer es estorbar la obra de Dios, estorbar el propósito, estorbar la gracia de Dios. Y eso es lo que cuesta, lo difícil que es lo que nos cuesta como creyentes, como cristianos, vivir. Claro. Porque siempre nosotros pensamos en nuestra lógica que algo yo tengo que hacer, yo no, o buscamos nuestra justicia, o no estoy dispuesto a aceptar, o me parece injusto esto, y por tales razones, nos cuesta morir a todo eso y ir al Señor, ¿no? Porque en realidad es un Dios vivo, que Dios nos está usando todas las circunstancias a nuestro alrededor para llamarnos la atención y decir, mira, aquí estoy yo, mírenme a mí. No mira las circunstancias, no mires las personas, no mires tus vacíos, mírame a mí. Y eso es la parte más complicada. Uno de los problemas precisamente que en nuestro corazón se empieza a gestar al desconocer esto es, como lo dices tú, que se vuelve casi que traumático. Entonces, de las pruebas que Dios hace aparte del fuego o de traer el remesón para ver qué tanto fundamento hay en la roca, precisamente son esas crisis matrimoniales. Matrimonial me refiero a lo económico también, me refiero a los hijos, claro. Me refiero a todo lo que tiene que ver con pareja, donde evidentemente esa justicia o esa autojusticia es donde más se puede probar. Sí. ¿Por qué permites esto, Dios? Si yo ofrendo, si yo estoy dando el diezmo con amor, si yo estoy... ¿no? Sí. Y pareciera que todo lo que yo estoy haciendo bien, pues se supondría que debería andar bien. Claro. Y si no es así, cuando ya Dios le abre los ojos a uno y mira, es que estás poniendo un poquitico de tu carne ahí y no me interesa. Yo quiero es que veas mi gloria, quiero que reconozcas, que me puedas ver, que me puedas conocer, porque es que cuando hablamos de esto de conocer a Dios, a veces las personas no comprenden que conocer a Dios tiene que ver precisamente con que podamos reconocerlo, verlo, a Él en esas áreas de nuestra vida. Claro. Entonces, hay muchos creyentes que dan el diezmo, por ejemplo, o que ofrendan, o que hacen alguna acción, pero que en realidad creen que es su trabajo. Claro, y que es una acción de bondad que están haciendo, y que claro, de alguna manera están esperando algún tipo de retribución. Eso por un lado. Y por el otro, de creer que ese es su trabajo. Uh-huh. Es decir, que todavía no ha llegado al reconocimiento de que incluso tus habilidades, o incluso la oportunidad de trabajar, te la dio Dios. Sí. O sea, todavía no ha llegado a ese reconocimiento. Claro. Todavía sigue creyendo que yo soy muy bueno. O soy capaz, o yo soy muy capaz, o soy muy inteligente. Y todas esas cosas, toda vez que Dios nos quiere llevar a que le conozcamos más a Él, implicará que nosotros seamos menguados para poderlo ver a Él. Claro. Entonces, por eso a veces las personas piensan que es que están cometiendo algún pecado. Y a veces no es un asunto de cometer algún pecado, sino de dónde surge, cuál es la naturaleza. Y nuestro matrimonio, nuestra pareja, es el instrumento perfecto para Dios descascarar, para Dios ayudarnos a desmantelar toda esa fuente de bondad, toda esa fuente de autojusticia, para desnudarnos, para sacar a la luz todo eso, para que pueda salir Cristo. Sí. Pero no lo estamos entendiendo. Entonces, ¿qué terminamos? Frustrados, porque yo tan bueno. Entonces me quedo en lo que estoy perdiendo, sí, en lo que no estoy recibiendo, lo que se supone no debería estar. Yo debería estar recibiendo por mis buenas obras o mis... Sí.
y me frustro y me quedo ahí dolido, O sea, y deprimido. lo que supone debo estar recibiendo de mi pareja. Lo que se supone debo estar recibiendo de mi pareja o del trabajo O de de mis cualquier hijos, cosa, sí. incluso del Señor, Ajá. porque me puedo resentir contra Sí, Dios. sí. ¿Usted por qué permitió esto? ¿Y usted por qué dejó esto? ¿Y por qué me dejaste meter con esta ¿Por qué mujer? permitiste esto? ¿Por qué permitiste esto en mi vida? Entonces, esas quejas de por qué Dios ha permitido esto que no es justo, apuntan a una autojusticia Claro. de bondad Claro, de uno mismo. claro. Entonces, en vez de comprenderlo, lo que hacemos es quedarnos en sentimientos de muerte, Ajá. tristeza, angustia, depresión, miedo, ¿no? Sí. Y es normal, pero si empezamos a comprender que el propósito de Dios va hacia allá, el Señor te va a dejar un tiempo porque es necesario y es normal que estés apabullado por esto. Pero va a llegar un momento en donde te va a decir, como le dice el Señor a Samuel, bueno, ya deseché a Saúl, ¿hasta cuándo llorarás? ¿No? Llena tu cuerno de aceite. O sea, él le dejó como una semana, no recuerdo cuánto tiempo, le dejó un tiempo para que llorara a Saúl. Pero ya una vez cumplido ese tiempo, bueno, llena tu cuerno de aceite, o sea, en pocas palabras, ya llénate de mí, ponte espiritual. Entonces, cuando empezamos a comprender esa parte, y es fundamental, por ejemplo, allí, en ese dolor, poder tener hermanos con los cuales uno lavarse los pies. Por eso, en vez de aislarte de la iglesia, en vez de alejarte de la congregación, en estos momentos de dificultad, en estos momentos de crisis, es cuando más necesitamos a otro hermano que nos colabore en la limpieza, porque en ese momento estamos tan contaminados, tan sucios, que nos podemos quedar atascados allí. Por eso es tan importante, una de las funciones importantes de la iglesia, ¿no? De no vivir una vida cristiana viendo la iglesia de una forma equivocada, pensar que la iglesia es un sitio al que vamos un domingo a un servicio, a recibir un mensaje e irnos para la casa, sino ver la iglesia como nuestra verdadera familia y tener esa confianza de familia y poder acudir a los hermanos para poder sacar, expresar nuestras frustraciones, para que a través de la iglesia, a través de los hermanos, obviamente los hermanos maduros son los que podamos, si se nos muestre para compartir, podamos ser alumbrados, ¿no? Y lavados y edificados y clarificados, porque muchas veces el enemigo nos ataca y nos trae tinieblas y con mentiras, con engaños, y caemos en huecos pues espirituales y ataduras, y por eso la iglesia es nuestra verdadera cobertura, ¿no? La necesitamos mucho, necesitamos esa relación de confianza, ver la iglesia como con esa actitud de familia, con esa realidad de familia y con esa libertad también. No la iglesia que está ahí para acusarnos, para señalarnos, para murmurar, para juzgarnos, sino la iglesia que está ahí para apoyarnos, para ayudarnos, para edificarnos, para aconsejarnos, para abrazarnos, ¿no? Claro. Porque todos necesitamos. Quisiera que mencionáramos un poquito sobre la situación ahora que dice, pues inmediatamente todo el mundo piensa en coronavirus. Hermano. Ahora con ese pánico que hay, que estamos viviendo en el mundo entero con este coronavirus, y uno diría, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el matrimonio, qué tiene que ver con la vida espiritual? Y quisiera que mencionáramos rápidamente algo, porque yo creo que sí también esto afecta a nuestra vida matrimonial, porque al entrar en pánico, nosotros como hijos de Dios pues decimos, no, nosotros confiamos en el Señor, nosotros creemos que el Señor nos protege y todo ese tipo de cosas, pero a la hora de la verdad probablemente dentro de nosotros pueda haber algún nivel de estrés, algún nivel de temor, algún nivel de angustia, algún nivel de preocupación, sin que eso quiera decir que no tomemos precauciones, sin que eso quiera decir que no seamos personas sabias, pero ese pánico, ese temor, ese estrés, ¿cómo puede afectar nuestra vida espiritual y nuestra vida matrimonial y nuestra vida de pareja? Claro, lo que veníamos diciendo acerca de cómo elementos, así sea lo económico, los hijos, el trabajo, los familiares de la carne, bueno,
y en este caso ya un evento como este, que también tiene todo un sentido a nivel del fin de los tiempos, ¿no? No sé, no estoy diciendo pues que ya, pero igual es como una preparación, un preparativo de esto, en donde a la postre, al final, A la final. vamos a encontrar que tiene la misma base, y es, nosotros creemos mucho en nuestras propias fuerzas, y entonces cómo nos vamos a cuidar del contagio, y entonces aparecen todas las recomendaciones que hay que tomar, sí, pero no creyendo que porque se toman esas recomendaciones es que tenemos la seguridad, porque fácilmente caemos en eso. claro. Entonces, esto de No poner nuestra confianza básicamente en eso. claro, porque Aunque lo tenemos que, lo debemos vamos a hacer, pero no teniendo la confianza, ya, con esto ya me liberé. Sí. Pues estoy poniendo entonces nuevamente mis fuerzas allí. Ajá. Entonces, como pueblo de Dios, que podamos tener las recomendaciones, hacer las recomendaciones, pero en paz, en la tranquilidad que Dios nos dé, ¿no? Obviamente, cada uno de nosotros tendrá un miedo allí natural, Sí, el instinto de porque conservación. el instinto de conservación que está en nuestra carne, pues se activa. Pero justamente como no dejarnos llevar por la carne, sino de sujetarla a que en el Señor podamos como familia y como pareja. Porque hasta una discusión de pareja se puede armar que porque no te limpiaste o no, Claro. no tomaste tal precaución, y Sí, se sí. puede generar todo un dilema allí, un problema. No, obviamente yo siento que cualquier situación de estrés, de temor, como la palabra de Dios lo dice, ¿no? El perfecto amor echa fuera todo temor. O sea, nosotros no podemos, el temor no viene de Dios. Dios Dios no promueve el temor en nosotros, ni el sentimiento de temor, ni de angustia, ni de preocupación, ni de ansiedad. Es un sentimiento que viene, que ni es producido por Dios, ni viene de Dios. O sea, aunque está el temor a Dios, que es otra cosa, pero no estamos hablando de esa clase de temor. Pero sí, como creyentes, cualquier situación de temor o de inseguridad o de pánico o de angustia, obviamente eso es un indicador para nosotros de que nosotros nos demos cuenta que definitivamente estamos en la carne. Claro. Estamos en la carne, estamos en el hombre natural, estamos en nuestras fuerzas y por lo tanto, pues debemos orar, debemos, igual que nuestra relación de pareja, tenemos que llevarle eso al Señor, creyendo que nada va a pasar si no es su voluntad. Si Dios, si no es la voluntad de Dios que nos pase nada, no nos va a pasar nada. No pasará ¿no? nada. O sea, tampoco debemos tentar a Dios, tampoco debemos ser irresponsables en el sentido de como Dios me cuide, Dios sabrá, yo voy a hacer lo que quiera y no voy a tener precauciones. Porque de eso no se trata, tenemos que ser precavidos, tenemos que ser responsables, pero vivir en esa libertad, en ese gozo y en esa porque el estrés, el temor va a producir más crisis en nuestra relación de pareja. O sea, definitivamente eso va a llevar a que tengamos más conflictos, porque eso nos va a tornar a la carne, nos va a tornar al hombre natural, y estando en el hombre natural, pues vienen las fricciones, vienen las diferencias, vienen las peleas, vienen las inseguridades, las insatisfacciones. Y a nivel corporal también bajan las defensas. Baja las defensas también, así que por todos lados El temor y la angustia. nos hace daño. Sí. Por eso el Señor nos ha llamado a ser un pueblo libre, un pueblo de victorioso, un pueblo que vamos por fe, ¿no? Y en medio de esto, pues saber que estamos en el Señor y que somos sus hijos y que tenemos un Padre que Él es el que tiene cuidado de nosotros, ¿no? Por eso la clave de sentir y de experimentar el amor de Dios, ¿no? Porque el amor de Dios echa fuera el temor. Claro, exactamente. Por eso la importancia, y experimentar el amor es llenarnos de la gracia de Dios, llenarnos o sea, alimentarnos de Él, alimentarnos de su palabra, estar en oración, tener nuestra mente cautiva al Señor, a Jesús, y obviamente esa comunión en el Espíritu es la que nos va a llenar de ese amor, que nos va
ayudar a permanecer, a estar por encima, como las águilas, ¿no? Por encima de la tormenta, a volar, por encima del coronavirus, ¿no? Así Sí. que, sí. Sí, claro. Otro punto que sería bueno que mencionáramos es la infidelidad, porque apenas pensamos en la infidelidad en la relación de pareja, lo primero que nos imaginamos es pues la infidelidad con otras personas, ¿no? Y pues hay muchas maneras de que podamos ser infieles en nuestra relación de pareja, y que la infidelidad es un producto también de pues una relación carnal, básicamente, de la falta del Señor, ¿no? Claro. Lo que hablábamos bueno, la vez pasada acerca de cómo la unidad de la relación, en la medida en que estamos más caminando en esa unidad de saber que las necesidades de mi esposa son también mis necesidades, que por eso cuando yo me enfoco en dar, en el asunto de proveer, porque cuando estoy en el espíritu, cuando estoy en el camino de la vida, cuando estoy en la ley de la vida, cuando estoy en el hombre interior, cuando estoy en el amor del Señor, cuando el Señor es quien me llena, entonces mi énfasis, mi enfoque va a ser es en qué puedo cubrir a mi esposa, en qué puedo cubrir a mi esposo. Mi énfasis va a ser más el dar, mi énfasis va a ser más el fortalecer, el cuidar, el proveer, porque en el amor todo lo que viene del Señor es más provisión, mientras que todo lo que viene de la carne es ley, es demanda, exigencia, obligación, justicia, perfección, falta. Entonces, el estar caminando en la ley te va a mantener con un espíritu de crítica, de juicio, de murmuración, de faltante, de demanda, eso en la relación de pareja, pero eso se puede multiplicar a la iglesia. Sí. ¿No? Entonces, cuando yo no estoy encontrando esta satisfacción en el Señor, lo empiezo a transferir a mi esposa, y no contento con eso, a mis hijos, y no contento con eso, a los hermanos. Entonces, allí opera un espíritu de desamor, ¿no? Pues para que no se vuelva esto también una crítica a un hermano o una hermana que esté en ello, ¿no? Sino que para que veamos lo complejo, lo trágico de estar en ese mover, pues es un espíritu de desamor que trae amargura y eso va generando. Entonces, esto que tiene que ver con la infidelidad, pues que cuando yo no estoy caminando en el amor, finalmente si mi pareja no me provee lo que yo quiero, la carne te va a estimular a buscar satisfacerlo De otra forma. de otra manera. A buscar esa satisfacción en otra fuente. Entonces, si no es otra persona, si no es otra mujer o si no es otro hombre, voy a buscar el trabajo. Entonces me lleno de trabajo. De tal manera que como me satisface más trabajar que compartir con mi esposa, que compartir con mis hijos, entonces me lleno de trabajo. Como me satisface más estar en las redes sociales, entonces me pego del celular, y como me satisface más estar con mis amigos o con mis amigas, entonces voy a estar llenándome de más actividad, toda actividad que no me implica estar con mi pareja. Claro. Si vamos a la fuente de la infidelidad que nos muestra la palabra de nosotros con Jesús, ¿no? Cuando nos habla la palabra de alejarnos de la sincera fidelidad a Cristo, ¿no? O sea, es cuando nosotros buscamos, es eso. Nosotros somos infieles al Señor cuando nosotros estamos buscando satisfacciones por fuera de Jesús. Por ejemplo, si nosotros estamos buscando nuestra satisfacción en nuestra pareja por fuera del Señor, en realidad, aunque la lográramos, aunque encontráramos la mujer perfecta, digamos que existiera, que no existe,
y que y fuéramos hombres felices o mujeres felices porque encontramos al príncipe azul, encontramos la princesa, encontramos la persona ideal que nos hizo feliz. Entonces, perfecto, pero estaríamos siendo infieles a Jesús. Delante de Dios sería una infidelidad, porque Dios lo que está buscando es que nuestra plenitud, nuestra llenura, nuestra felicidad, nuestra satisfacción, nuestra fuente sea Él. Entonces, por eso también, cada vez que nosotros estamos buscando satisfacer nuestra vida, independientemente de nuestra pareja, aún en la finanza, en el dinero, en la prosperidad, en el comprar cosas, en darnos gustos, de alguna forma, como cristianos, como creyentes, estamos siendo infieles al Señor, estamos incurriendo en una infidelidad, aunque no seamos malos, aunque no, digamos, estemos cometiendo pecados de la ley, ¿no? O si, por ejemplo, estamos buscando nuestra satisfacción en el deporte. Hay personas que son fanáticos al deporte, fanáticos a un club, a un equipo, Claro. y buscan llenarse de eso. O sea, su corazón siempre está buscando saciarse de esa pasión y no del Señor. Y sin ser personas malas, de alguna manera, según las Escrituras, estamos siendo infieles al Señor, ¿no? O sea, cualquier cosa que nos distraiga de Jesucristo en este mundo, aunque no sea mala a los ojos del hombre, de alguna forma nos está llevando a la infidelidad. Y lo mismo es con la relación de pareja. O sea, si nosotros estamos buscando, no encontramos nuestra satisfacción en la mujer o en el esposo, entonces por ese lado, y como no la hemos buscado en el Señor, entonces hay una válvula de escape. Como mi esposa no es la mujer que yo esperaba o que me satisface, pero como no la busco en el Señor, que es donde la de buscar, entonces voy, como decías ahora, y la busco llenar ese vacío, llenar esa insatisfacción, o en mi trabajo, o en el iPad, o en las páginas sociales, o en la televisión, o en el deporte, o en los amigos, o en otras cosas. Entonces, eso nos va llevando a poner barreras. Seguimos casados, pero de una manera infiel. O sea, por eso es que hay matrimonios que viven sobre la misma casa, el mismo techo, con una apariencia normal, pero ahora la verdad dentro de esa casa, aunque duerman en la misma cama, hay una muralla. Hay una muralla que los separa. ¿Por qué? Porque hay infidelidad. Y no necesariamente esa infidelidad es otra persona, sino es esa persona las personas han puesto barreras que impidan que incluso se puedan acercar el uno al otro, porque produce alejamiento. Por ejemplo, el fenómeno del internet, de los teléfonos, de las computadoras, de los iPads. Hoy vemos como muchos matrimonios se quejan que porque llego a mi casa de trabajar, dicen algunos hombres, quiero pasar un tiempo con mi esposa y mi esposa está todo el día en el celular, ¿no? Y entonces el celular corta la comunión, me impide acercarme a la persona, o al revés, o llega y el esposo se encierra a seguir en su celular, en su trabajo, en su computadora o en el televisor. Hay cuántas mujeres se quejan que están esperando todo el día al esposo que lleguen de su trabajo para compartir con ellos, y llegan y se sientan a un televisor a ver partidos de fútbol, ¿no? Ignoran completamente a su mujer, a su familia, y eso, entonces diríamos en estos términos que sería una forma de infidelidad, ¿cierto? Sobre todo cuando es constante. Constante, ¿no? Claro. Sí, Sí, si es ocasional es diferente. Claro. Sí. Sí, y ahí por eso el misterio del matrimonio en relación a la iglesia tiene que ver con estos aspectos prácticos de cómo es mi relación con el Señor, porque al final eso va a redundar en mi relación con mi esposa y viceversa. O sea, como estoy llevando la relación al Señor, pues va a mostrar mi relación con el Señor. Claro. Y obviamente, entre más me afianzo en el Señor,
más me afianzo en mi unidad con mi pareja y hay menos espacio para que hayan posibilidades de otras personas u otras cosas que interfieran, ¿no? Que separen, que lleven a impedir esa unidad y haya insatisfacciones tratando de separarlos. Así es. Así es. Y todas estas cosas finalmente afectan no solamente la vida de pareja, sino la relación con nuestros hijos, afectan la iglesia, nuestros trabajos, todo. O sea, todo nace, digamos, vamos a decir, nuestra vida, el foco, el origen de todos los conflictos, la mayor parte de los conflictos del ser humano se alimentan en el hogar y luego se transfieren a las diferentes facetas de la vida, ¿no? A los hijos, a la familia, a la iglesia, al trabajo. Por ejemplo, personas que tienen problemas en el trabajo, muchas veces personas pierden sus puestos de trabajo, y es una consecuencia de conflictos que han nacido en el hogar, que ha llevado a la persona a asumir actitudes en su trabajo equivocadas, o depresivas, o diferentes circunstancias que lo que llevan es a la persona a perder su trabajo, y afecta como una bola de nieve todo el entorno familiar, y por eso la bendición se va, ¿no? Así es, claro. Por eso un hombre sabio y una mujer sabia van a terminar edificando la casa, ¿no? Porque se requiere de ambos, se requiere de esa posibilidad. O sea, para nadie para ninguno de los hermanos es un misterio que la gran influencia de la mujer para el hombre es una realidad. Se vio desde Edén. Y a lo largo de la historia vemos que siempre ha pasado así. Entonces, por eso en Proverbios aclara tanto que la mujer sabia edifica la casa, pero la necia con sus manos la destruye. Sí. Porque es alguien que se vuelve importante en esa construcción de hogar, pues está en la mujer, ¿no? Y en el hombre como un verdadero sacerdote. Entonces, cuando el equilibrio de ambos en esa función matrimonial se logra, se vuelve lo que es el diseño realmente de Dios. Cuando alguno de los dos no está interesado, porque digamos está la otra parte y está el hermano o la hermana que están queriendo edificar casa para Dios, que están queriendo aportar no solo en su hogar sino en la iglesia, pero hay uno de los dos que es apático, que no quiere cambiar, que no le interesa, que es incluso a veces indolente con la necesidad del otro. Ajá. Pues se vuelve complejo para el hermano o la hermana, Claro. porque es una carga extra. O sea, no solo tengo que lidiar con mi propia carne, sino también soportar la carne del otro. Sí. Pero cuando está en ese yugo desigual, donde no queremos jalar para el mismo lado, donde no queremos jalonar hacia el mismo horizonte, es muy difícil. Y el que sí quiere moverse, como está ligado, el hombre está ligado a la mujer y la mujer al hombre, pues se va a estorbar mucho para poder hacer Claro, la línea va a haber que un Dios quiere. desequilibrio. Que por más que se mueva, no va a quedar bien. Sí. Entonces, digamos que ese es un llamado también a ese cónyuge que está como tan apático, tan quieto, Sí. pensando, y recuerden que el que está en la ley siempre piensa que el problema es del otro, Sí. siempre. Entonces, no dejarnos engañar por la carne, porque la carne va a justificar siempre que el asunto es del otro. El problema es que si el otro fuera un poquito más si fuera un poquitico más, es que si fuera, entonces lo que va haciendo es que se va arraigando y se va estacionando en una fortaleza mental y de actitud que no permite que realmente fluya
el Espíritu de Dios allí, ¿no? Que fluya Claro. la vida que Dios quiere que fluya en un matrimonio. Claro. Se vuelve estorbo. Sí, claro. Claro. Y bueno, digamos que para el creyente que está con ese hermano o ese esposo o esa esposa que está como tan anclado, lo que toca es el mismo camino. Hasta que el Señor, una de dos, termina de hacer la obra que estaba pretendiendo hacer con este hermanito y se encargará de la hermanita y la recogerá o lo recogerá, o mete su mano y moviliza algo, ¿no? Exacto. Pero ya no es esta persona tratando de, a la fuerza, cambia, porque caería entonces en la ley también. Sí. Digamos que en ese punto, estar en la carne o estar en el espíritu nos va a poder dar nos va a clarificar mucho qué hacer, ¿no? Por eso hablábamos ahorita de la ley, de tener muy claro cuándo estoy en la ley, porque cuando te sientas cansado, cuando te sientas que estás exigiendo, cuando te sientas que tienes que estás demandando, que todo el tiempo estás muy mirando la falta, mirando el error, y te estás llenando de eso, es que no me da, es que no le pega a una, es que todo el tiempo está equivocándose, es que mira lo torpe que es que ya estás atrapado en la ley y por lo tanto en la carne, Claro. ¿no? Y mientras estés allí, nunca vas a poder ver la voluntad de Dios. Claro. Y nunca vas a poder sentir el poder de Dios. Claro. Lo único que vas a seguir logrando es más carne, Claro. Y más alejamiento y más conflicto. más distancia. Pero también la pregunta es, ok, le llevamos todo al Señor, pero entonces quiere decir eso que tampoco haya un diálogo, que tampoco haya una comunicación de decir a nuestra pareja, mira, me gustaría que el Señor hiciera esta obra en tu vida. ¿Me explico? Porque Claro. ¿qué puede ser una obra de ley y una obra de edificación? O sea, Correcto. porque también es importante esa comunicación y esa comunión. Que es normalmente donde el creyente tiende a caer cuando se le habla de descanse en el Señor, Ajá, o siéntese, ajá. o déjele esto al Señor. Exacto. Que creen que es inactividad. Inactividad. Y resulta que es inactividad, pero de la carne, Sí. no de nosotros en el espíritu. Ajá. Es decir, no creas que porque vas a edificar a tu esposa entonces ya la va a entender. No creas que porque ya estás edificando a tu esposa y estás ejerciendo exhortación o reprensión o lo que sea, entonces ya ella va a poder corregir. Sí. Es lo mismo, es como lo que hablábamos hace que media hora atrás, de cómo con el coronavirus no es dejar de hacer las precauciones que hay que tomar, Claro. pero no es creer que nuestra fortaleza está allí, con nuestra Exacto. confianza. Entonces igual acá, no es creer que con las cosas que en amor yo le pueda dar a mi esposa, las cosas que yo pueda en amor dar a mi pareja, es ya, no, dejar que el fluir del Señor, si estoy en el Espíritu puedo hacer la recomendación, la exhortación, Claro. pero Ahora, dejar que sea el Señor. ¿Cómo hablarle a la esposa o al marido de una manera que se la pueda recibir como edificación? Ahí se necesitamos mucha sabiduría, mucha gracia, porque cuando hay prevenciones ya creadas y si nuestra pareja está en la carne, No importa el cómo. no importa el cómo, aunque pongas de por medio flores, pero en la medida en que ya toques un punto donde sea algo que no estás o sientes que la persona debe cambiar o estás dejando saber, se puede activar esa bomba. Entonces ahí la pregunta, ¿cómo podemos penetrar ese campo minado sin que se estallen las bombas y que al final ayuden para que eso produzca algún tipo de fruto y que Dios pueda glorificarse? Pues la verdad es que no es como cómo hacer para que no, porque más bien es cómo hacer aunque, porque eso es lo que va a pasar, porque la carne es muy sensible. Ajá, Entonces, por ejemplo, aquel que sufre de crítica, ajá.
es decir, que es muy sensible a las críticas. Fue levantado en una familia o en una educación de mucho juicio y donde todo el tiempo se busca tu intención o lo que sea. Obviamente esa persona va a estar en la carne súper sensible a una crítica. Claro. Entonces, cuando tú quieres hacer un señalamiento, no desde la crítica, no desde el criticón, sino desde tu intención de ayudar, el otro igual lo va a sentir como crítica. Entonces, ahí es donde igual nos toca armarnos, ¿no?, de amor, paciencia, o sea, de los frutos. Sí. Porque lo que debo esperar es, ¿y cómo se irá a mover la carne? Claro. No que no se mueva, Claro. sino que se va a mover. Claro. Ojalá de la menor manera. Mejor, sí. Pero hasta que el otro Claro. va entendiendo que estamos con las manos limpias y no queremos atacar. Pero es Pero de pronto usar el lenguaje tácito. así. El lenguaje no explícito, sino el lenguaje donde sea de pronto con el ejemplo, ¿no? O sea, vamos a suponer que nuestra esposa, un ejemplo, no le guste arreglar la cocina, un ejemplo. Mantenga la cocina sucia, no la limpie y el esposo tenga muchas luchas porque se molesta con eso. Vamos a poner eso como ejemplo. Y tanto decirle, no lo hace y al final vienen las discusiones, vienen los problemas porque no suceden. ¿Qué pasaría si el esposo más bien en el Señor dice, bueno, no lo voy a decir más, pero voy a hacerlo yo, y voy a hacerlo yo y lo sigo haciendo yo? Yo diría, bueno, es una buena manera de mostrarle al Señor. Pero también por otro lado podría decir, y además eso, lo otro, y si sigo haciendo todo, a lo mejor mi esposa termina aprovechándose al final, ni ve al Señor, porque no lo quiere ver, y termino yo haciéndolo todo. O sea, me explico, es como una situación que a veces las parejas en el Señor no sabemos cuál es el camino que debemos tomar para edificar y para ayudar, porque al final puede ser que lo hagamos del Señor. Entonces, ¿qué recomendación darías en un caso así? Mira que precisamente ese es el punto de entregarnos al Señor, porque es a veces necesario que este hombre, en este caso que estás poniendo, es a veces el camino que se siente ya tan agobiado que se derrumba, y a veces solo cuando la esposa ve que él se derrumba es que ella reacciona. Entonces, digamos que aquí lo complejo es que cualquier ruta que uno trate de establecer se le termina volviendo ley a uno. Entonces lo mejor es, como decías tú, bueno, probablemente el Señor le pone a ese hermano a enseñarle a través de esto. Porque si el Señor no le pone a enseñarle a través de esto y alguien dice, ay, voy a hacer lo mismo que su hermano porque le funcionó, de pronto con su esposa no le va a funcionar. Entonces, no, si yo también hice lo mismo, yo ya llevo un año lavando la loza y mi esposa está esperando es que él le limpie ahora. Entonces, eso es lo bonito del conocimiento, de esto del conocimiento del Señor, que no hay unos lineamientos, sino que ella deja un espacio en donde me tendrás que conocer. Y me tendrás que conocer es con esa esposa que usted tiene, me va a conocer. O con ese esposo, pues aquí el asunto no es de género. Sí, pero puede llegar casos extremos donde tocas esperar, orar y esperar al Señor, ¿no? Sí, claro. No hay otro. Donde uno no sabe por dónde el Señor está tejiendo. Por eso te decía que en algunos casos es la manera como el Señor te va llevando a tu propia bondad y Dios quiere eliminar esa bondad. Claro. O el Señor está tejiendo por el lado de la justicia y Dios quiere eliminar tu justicia. Claro. Todo lo que depende de lo que el Señor está tejiendo. Exactamente. Al final también la molestia que uno tiene porque su esposa no hace eso y uno lo hace tratando de ver si así ella aprende y no sucede, entonces podemos seguir nosotros atados a esa frustración, aunque estemos actuando, digamos, correctamente, entendámoslo así en el Señor. Claro. Pero al final nosotros seguimos con la misma atadura. Entonces lo que al final Dios quiere es que seamos libres de eso. Correcto. Y que hagámoslo o no lo hagamos,
y haya libertad. Entonces, esa libertad solamente va a suceder en el momento en que yo ya suelte eso. Y le digo, bueno, Señor, si lo que tú quieres, porque ahí está yo creo que el punto de liberación, entender de que no sucede nada y Dios no permite nada y que aunque no lo entendamos, Dios está ahí manejando todas las fichas del ajedrez. Entonces, llegamos a un punto donde nos rendamos, vamos al altar, a la cruz y decimos, bueno, Señor, si tu voluntad es que yo toda la vida siga limpiando la loza aquí, mi mujer, mientras tanto esté en las páginas sociales, ¿no? Un ejemplo, pues si eso es lo que tú quieres, lo voy a hacer para ti y gloria a Dios y lo entrego, y cuando seamos libres de eso, a lo mejor nuestra esposa está en las páginas sociales y nosotros limpiando la loza, pero nosotros estamos disfrutando más, con más gozo y más plenitud que ella. Entonces, cuando tal vez ella vea ese gozo, esa libertad, esa plenitud, ese disfrute, ese amor, a lo mejor ahí es donde de pronto el Señor permea, hace la obra permea. que no había hecho, porque a lo mejor antes el esposo la estaba haciendo, pero de alguna manera se había cargado con su propia justicia, diciendo, voy a hacer esto, pero estoy esperando un resultado. Y hasta que no llegara ese resultado, seguía cargado y seguía atado, y obviamente eso se expresaba, ¿no? En su relación, aunque trataba de no hacerlo, pero de alguna manera se expresaba. Claro. Que hay un pasaje que en este momento me viene, pero no con la exactitud como para decirlo, pero el apóstol Pablo habla sobre que somos esas vasijas que van regando el agua, ¿no? Y a veces el objeto de la vasija simplemente es contener y regar el agua. No esperar el fruto de lo que va a ser el agua. Entonces, a veces nosotros queremos tener el control de lo que estamos dando. Sí. Queremos tener el control del espíritu que está fluyendo. Uh-huh. Cuando el Señor nos está diciendo, no. Yo quiero que participes en mí, pero como una vasija. Sí. Es decir, tú me contienes lo que yo te voy a dar y claro, lo riegas. Pero no más, ya, contento con eso. Hasta ya lo demás es mi problema. Entonces, como no estamos entendiendo que nuestra función es esa, yo riego a mi esposa, pero no porque haya regado esto en mi esposo o mi esposa o en mis hijos, significa que tiene que ser imperativo que yo vea el resultado. Claro. Entonces ahí nos atascamos porque eso es obra. Si yo no hubiera edificado a mi esposa, Sí. como yo edifiqué a mis hijos, entonces vuelve y juega. Sí. Porque es que somos muy yoicos. O sea, Sí. eso de que somos cristocéntricos de pronto bíblicamente, Sí. en doctrina, Sí. pero en la acción somos muy egocéntricos. Sí, claro. Y a veces es eso lo que Dios está tratando. Sí. Bueno, como decir, es eso lo que siempre Dios está tratando. Sí, así es. Sí. Es como el caso de que se presenta a veces mucho en los matrimonios, que las esposas cuando conocen al Señor quieren empezar a agradar a sus maridos, ¿no? De acuerdo a la palabra y todo eso. Pero generalmente empiezan haciéndolo la ley también. O sea, tienen un conocimiento de las escrituras, la Biblia dice esto, el Señor dice esto, entonces yo voy a tratar de hacerlo para agradar a mi esposo. Entonces comienzan a cambiar, comienzan a querer agradar a sus maridos. Pero al poco tiempo empiezan a darse cuenta que aunque hagan ese esfuerzo, sus maridos siguen insatisfechos en otras cosas. Entonces No, terminan estamos ellas cansándose diciendo, pues, ¿de qué me sirve? Si trato de agradarte y entre más trato de agradarte es peor. Entonces viene la desilusión. Claro. Y genera más insatisfacción. Así es. Pero entonces volvemos al mismo punto. O sea, el error es que se está tratando en la ley de hacer una obra para cumplir una ley y no haciéndolo para agradar al Señor. Así es. Y entonces, dependiendo de la madurez o el proceso que cada uno tiene o que Dios tiene con cada uno de nosotros, pues vamos a estar viendo esto unas en unas áreas, otras en otras. Y eso es algo que, por eso te planteaba al principio, o les exponía al principio,
que es un asunto donde el Señor es el que está tejiendo y uno no sabe por dónde Él está dando la puntada. Y que en la medida en que sepamos que es que al final el Señor Jesús es la imagen que Dios quiere reflejar, entonces ese tejido tiene que ir por ahí. Sí, Aunque no sepamos por dónde está empezando, por dónde está terminando. sí, Si comprendemos y descansamos, creemos que Él tiene un propósito, que, mejor dicho, definitivamente esa esposa es el propósito de Dios. claro. Esos hijos Es la esposa perfecta y es, los hijos es el perfectos. propósito de Dios. Que ese es el propósito, pero ¿cuál es la imagen que el Señor está constituyendo? La de su Hijo Jesús. Y que por donde Él está haciendo, dejemos que Él sea. Entonces, Claro. a veces tú sientes también que estás regando y regando y regando y regando y como que nunca ves que pasa nada. Claro, Pero eso no significa que no esté pasando. claro, Es más, ya pasó, claro. que cumpliste con Claro. el Señor. Pero Claro. si no tenemos esa confianza de saber que nuestro trabajo no es en vano, y por ahí lo dice el Señor también, el Señor está mirando y sabe el trabajo de cada quien, y Él no se va a quedar con nada y no le va a dejar de dar a quien esté trabajando, pues centrado pues obviamente en el Señor. Eso no es desperdicio, no se ha desperdiciado nada. Porque a veces hay personas que piensan, no, es que no vemos el fruto en el ministerio, no vemos el fruto en tal cosa. Claro, tal vez tú no ves resultados que quieres ver, pero tú no sabes qué resultados está generando Dios ya en tu vida. Claro, Y como no los vemos, Claro. nos desanimamos. claro, Pero es tener esa confianza de que en Él nada está perdido y que todo está dentro de su propósito, incluso nuestras propias fallas. Porque con nuestras fallas el Señor a veces promueve o permite que se abran otros caminos. así es. Y por eso esa frase que es tan corta pero que me fascina tanto, y es: el amor cubrirá multitud de faltas. O sea, cuando el Señor empieza a generar en nosotros esta actitud de mi esposa se equivocó, mi hijo se equivocó, mi jefe, mi hermano, lo que sea se equivocó, pero mi actitud es de cubrir, de satisfacer, de proveer. ¿Qué vamos a hacer para ayudar? ¿Qué vamos a hacer para que en esa falta haya tranquilo, no haya juicio, no haya condenación? Sí, Ahí es donde vamos a ver cómo entonces vamos a tener un matrimonio o un fruto en nuestra vida de amor, sí, que es el que realmente repara. O sea, si de verdad tú quieres reparar algo, no puedes ir con el juicio, porque el juicio condena, claro, y la condena trae una muerte, trae como juicio o muerte. Entonces, el amor, en cambio, cubre multitud de faltas. La falta la cubre, o sea, la satisface, ayuda la repara, le pone algo para que sane. Entonces, en la parábola del samaritano, cuando es golpeado, cuando el prójimo es golpeado y tal, y el samaritano es el que limpia las heridas con aceite y con vino y con aceite, habla precisamente de esa obra reparadora del Señor, que es con su sangre, que cubre multitud de faltas, sí, que en ese caso eran las heridas, ¿no? sí, Y luego viene la protección de su espíritu, la provisión de su espíritu. sí, Entonces, cuando nosotros nos cargamos, como el samaritano, de estas acciones que vienen fruto del amor, es cuando empezamos a exigir menos, cuando estamos siendo menos exigentes con nuestra esposa. Y exigente no es, que lo aclaro porque siempre tendemos a irnos al péndulo, no es inactividad, puedo hacerlo, pero no. y alcahuetería. Y alcahuetería, exacto. Amor, mira, yo sé que te cuesta mucho trabajo lo de la cocina hoy, Sí. voy a colaborarte para que tal. Chévere que mañana lo puedas hacer tú. Sí, Llegó el día de mañana. sí, Ve, amor, veo que todavía estás más que como cansada, o bueno, lo que sea que uno perciba. ajá, Tranquila, déjame que lo voy a hacer yo. sí, De pronto mañana lo haces tú. sí, O sea, cuando la actitud es otra, es de cubrir,
probablemente el Señor allí va a poder obrar más, ¿verdad? Sí. Esto no se puede volver una ley, ¿no? Sí, sí. No, lo mismo, ay, voy a aplicar eso que dijo el hermano. No, no, si el Espíritu te lo pone, Claro. si el Espíritu es el que te lo indica, créeme que ahí es donde esa es la solución, Sí, lo que el Espíritu te indique. sí es. No lo que nosotros, digamos, tratamos de dar ejemplos, pero esos ejemplos son solo producto de algo que el Señor ha puesto en hermanos, que uno ha visto en la propia vida de uno, y que han dado resultado, pero porque venían del Señor, no porque el hermano tan inteligente, tan sabio, tan puro, tan bueno, ¿no? Entonces, sino que viene del Señor mismo. Entonces, como viene del Señor mismo, produce un fruto. Claro. Muy bien. Bueno, no sé si tienes algo más para ya terminar ya. No sé si hubo preguntas, si alguien de pronto se animó a hacer algún Que yo sepa, comentario. que yo sepa, no he visto que se hayan habido preguntas. Alguien quiso exponer a su pareja públicamente. No, que yo sepa, no. Ok. No, yo creo que, digamos, hemos ido abordando poco a poco, pues, elementos básicos y también prácticos, Ajá. que lo que más nos interesa siempre es como estos elementos espirituales que tengan sentido en esto, en este caminar que es en el mundo. Sí, sí. Y ver cómo desde actitudes pequeñas como dejaste desorganizado esto, no lavaste aquello, no hiciste, no pusiste, que son del diario, Claro. o sea, Sí, las faltas están ahí sí. todo el tiempo. Así es. Bueno, pues yo creo que lo que nos queda es orar para que pues sea Dios el que alumbre los corazones de todos nosotros, ¿no? Y nos permita pues finalmente ver a Jesús, porque en realidad la solución está ahí, el único camino, la única verdad y la vida están en Él. Y solamente en Él es que vamos a poder encontrar al final la respuesta a todo lo que necesitamos. Por eso pues es tan importante estar refrescándonos con la palabra, en la meditación, hablándonos verdad, como dice la Biblia, constantemente, porque pues vivimos muy bombardeados de un mundo de informática, de tinieblas, que recibimos tanta información de afuera, de la carne, del enemigo, que hace que nosotros pues no tengamos claridad sobre quién es Jesús y quién es Él en nosotros, ¿no? Así que le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de pues compartir esta palabra, esta meditación, y sobre todo oramos para que pues todo esto se haga realidad en la vida del pueblo de Dios, ¿no? Y que también sirva para que muchas personas que no lo conocen puedan llegar a conocerlo, porque por fuera, Jesús dijo, por fuera de mí nada podemos hacer. Si no estamos unidos a la vid, no vamos a poder nada. Si no vamos a la fuente, no vamos a poder nada. Y eso es lo que la mayoría de la gente hoy en día no quiere, ¿no? La gente se rehúsa a enfocarse en el Señor. O sea, queremos enfocarnos en tantas cosas, depender de tantas cosas, esperar en tantas cosas que no son malas, pero que no son Jesús. Y pues lo único que nos queda es orar para que cada día pues la gracia de Dios abunde más en este mundo de tanta dificultad, en el tiempo que estamos viviendo. Esto ahora del coronavirus, pues yo sé que aún el coronavirus es algo que Dios ha permitido. De alguna manera Dios no está ajeno a nada. O sea, no sucede, dice que la Biblia que no se cae una hoja de un árbol sin que sea su voluntad. Así que como creyentes tenemos que ver esto como una oportunidad, como un propósito, no como una tragedia, sino más bien miremoslo como una oportunidad para buscar más de Dios, para afianzarnos más en Él, para compartir más, testificar más del Señor, y no para hacer lo que el mundo está haciendo, que es transmitir pánico y pánico y pánico y pánico.
y llevar a la gente a más niveles de estrés, porque fíjate, la humanidad bajo estrés hace cosas terribles. Claro. Eso puede llegar hasta robar, a asesinar, a hacer cosas. Muchos matrimonios pueden estar en crisis ahora como fruto de este pánico. Relaciones con sus hijos más críticas también, en sus trabajos afectados, en fin, tanta cosa que el enemigo está aprovechando para destruir, pero para nosotros Dios debe estar aprovechando para edificar. Así que bueno, nos oramos, regálanos una oracioncita para que así demos por terminada esta. Bueno, Señor Jesús, gracias te damos por permitirnos estar congregados como un cuerpo, donde las distancias tú las cubres con la presencia de tu Espíritu, porque tu Espíritu nos une y nos permite estar disfrutando de ti. Gracias porque tú guardas y proteges a tu cuerpo. Tú has prometido que tú nos guardas, que tú nos proteges, que tú eres nuestro pastor, que tú eres nuestro cuidador, que tú eres nuestro protector. También queremos darte gracias porque en la cruz tú has traído provisión precisamente para que estemos seguros en ti y tu preciosa sangre nos cubra de todo mal y de todo peligro. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos permites también hallar vida en medio de este terror, en medio del pánico que se quiere generar. Queremos colocar delante de ti este miedo también. Es la oportunidad para que podamos colocar el miedo, el temor, la angustia, el pánico delante de ti, Señor, y que seas tú con tu sangre cubriéndonos y limpiándonos, permitiéndonos descansar en ti y saber que tu verdad está con nosotros, que tú estás con nosotros, que tú no nos has dejado, que tú nos acompañas, que tú nos proteges. Y gracias, Señor, porque eres tú el que puede colocar este bálsamo en nuestro corazón y que de verdad donde quiera que vayamos podamos estar tranquilos de que tú estás allí, que tú estás con nosotros, que tú nos estás guardando y que no va a pasar nada que tú realmente no quieras. Y que lo que permites que pase, Señor, pues está en tus manos y tú sabrás qué propósito trae. Permítanos, Señor, al finalizar, tener esa tranquilidad de tu Espíritu en nosotros y que cada uno de nosotros en esta enseñanza, en estas verdades que tú has traído, tú nos las alumbres, tú nos las muestres a través de tu Santo Espíritu en el momento oportuno, en el momento de la necesidad, en el oportuno momento en que estamos pasando por alguna situación, que tu palabra alumbre esa situación y nos dé paz y nos dé la guía de por dónde hemos de andar. Gracias por esta invitación, gracias por poder compartir con el hermano Ramiro, Magda y los demás hermanos que hacen parte de esta congregación y todos aquellos que nos estén viendo o sintonizando. Es un gusto haber podido compartir estas palabras y tener este momento aquí con todos ustedes y que la paz del Señor sea con todos ustedes y que sean guardados en la unidad del Espíritu Santo. Amén. Amén.